Primeramente alabamos y agradecemos a nuestro Dios por concedernos nuevamente esta hermosa tarde para estar juntos alabando su nombre. Qué privilegio, ¿verdad? Saber que nuestra alabanza llega a Él, porque somos sus hijos. Y dice el primer himno, uno de los himnos que hemos cantado: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Y realmente es un himno que parece que expresa una oración, un deseo, porque dice: quiero seguir la pisada del Maestro, quiero ir en pos de mi Señor. Y después dice: sigo sus pasos, tierno cariño, quiero seguir las pisadas del Maestro. Qué lindo el himno y qué compromiso, ¿verdad? Cantar estos himnos. Los hermanos misioneros siempre hacen hincapié a esto. Cuando cantamos los himnos hay que atender bien lo que estamos cantando, porque son himnos a veces de mucho compromiso, porque es como que queremos que seamos, pero a veces en la práctica no es lo que nosotros cantamos. Y entonces, porque el Señor dice que el apóstol Pedro que nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y realmente ese es nuestro llamado, nuestro privilegio también, seguir las pisadas del Maestro. Significaría esto, el ejemplo que Él nos dejó, también nosotros podamos copiar, imitar el ejemplo de nuestro Salvador. Para eso Él vino a dejar un modelo de comportamiento, un modelo de vida, una vida ejemplar. Y entonces lo nuestro es, dice, para que lo imitemos. Y qué bueno es que como cristianos realmente podamos imitar a nuestro Dios. Y a eso apunta cuando dice el apóstol Pablo, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y estuvimos viendo en estos días la característica que debe de reunir los siervos del Señor, los hermanos que el Señor nos escogió, nos llamó, y si estamos en un lugar de guía, es por designio de Dios, no es que nosotros nos hemos autocolocado en ese lugar. Y si de repente ha ocurrido eso con nosotros, con algunos, ¿verdad? Que no es bueno, porque tenemos que entender, discernir nuestro llamado. El hermano José hoy estuvo diciendo que el Señor nos dio dones, pero lo bueno y lo importante es que descubramos los dones que el Señor nos dio, porque está el peligro muchas veces que no lo descubrimos y nosotros nomás queremos ocupar un lugar que no nos dio Dios, donde no nos puso Dios. Y entonces eso no va a ser de bendición para nuestra vida, no va a ser de bendición tampoco para la iglesia. Y entonces eso también es peligroso y es delicado el tema de los dones, porque de repente querer hacer lo que el Señor nos encomendó a hacer. Y pienso en aquellos que hay hermanos y hermanas que demasiado quieren exhortar a otros, exhortar en el sentido de corregir a otros. Y sabemos, hermanos, que también el exhortar es un don. No es que cualquiera pueda exhortar, sino el que no tiene el don a veces sale mal, porque no es guiado por el Señor. Él nomás por su propia cuenta, ella nomás por su propia cuenta, exhorta y lo hace bien, y no le resulta en bendición a la otra parte, y terminan con enojo, con raíz de amargura, resentimiento, y así. Por eso que
lo que vamos a hacer, tenemos que entender y saber, el Señor me dio esto, puedo ejercer esto, y cada uno somos responsables de conocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y hemos visto que, por lo menos yo anoté 7 características que debemos de reunir como consagrado. Y consagrado es apartado o dedicado para el uso exclusivo de Dios para su obra. Eso es lo que es consagrado. Y el primer punto, que es ser el hombre que Dios escogió y que va a dirigir una congregación, llámese pastor, futuro pastor, o otro que está ahí liderando, menos que esto no puede ser para poder hacer que su ministerio sea eficaz y pueda traer fruto, buen fruto. Y la consagración. Y en esa consagración hay hábitos que debemos de demostrar que somos el consagrado. Porque podemos no entender lo que es ser consagrado, a pesar de que en el mundo también se utiliza este término, se consagró a tal club, dice por un jugador de fútbol. Y eso es exclusivamente para jugar ahí. Ese no es el sentido de eso. Pero nosotros tenemos que demostrar en la práctica, en nuestras manifestaciones personales, tenemos que manifestar lo que es la consagración. Y hemos visto, uno, el amor. Un líder tiene que ser un hombre de Dios que realmente ama a Dios. Y al amar a Dios, automáticamente ama al prójimo. Y a la vez ama a sus hermanos. No podemos separar estos tres uno del otro, porque no puedo yo decir amo a Dios y no le amo a mi prójimo, no le amo a mi hermano. Bien, luego hemos visto la humildad, que es tan importante. Eso se ve en la persona de Jesucristo, la humildad. Y si realmente queremos seguir las pisadas del Maestro, ahí está nuestro modelo, Jesucristo, el modelo de humildad. Él siendo Dios, dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si esto estudiamos bien y meditamos bien, que hasta dónde llegó nuestro Salvador, demostrando la humildad. Luego hemos visto la obediencia, y esto también, él fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. El cuarto punto es un consagrado sí o sí, menos que esto no puede ser, tiene que ser hombre de oración. Y hombre que lee la palabra de Dios, medita y obedece. Son cosas que todos van de la mano, que no es agarrar la Biblia, leer un poquitito y estar ahí sobre el escritorio y ya, sino que tiene que ser una persona que realmente estudia la palabra de Dios. El siervo de Dios, entendemos que es un hombre que este domingo va a enseñar, el sábado va a enseñar, si no le toca este fin de semana, le va a tocar la otra semana, pero él siempre, su meta, su afán, su preocupación, su dedicación, ¿qué es? Leer la palabra de Dios, estudiar, prepararse para entregar un mensaje claro, un mensaje que ha de aclarar la palabra de Dios a sus hermanos para la edificación. Y no puede ser que no sea un hombre de oración y no puede ser un hombre que no estudie la palabra de Dios y que no medite. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor también en todo esto, la vida de oración. Dice que Él pasó la noche orando a Dios. Muy de mañana, dice Él, iba al desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo, un ejemplo en esto, con esa vida de oración. Y luego hemos visto la paciencia, que es tan importante en el actuar, en la manifestación de un siervo de Dios. La paciencia, que nosotros no lo tenemos, como decía él, de ser, todo esto no está en nosotros, decía él, y es la verdad, pero son frutos del Espíritu. El creyente, el Hijo de Dios, y el que va a estar ahí enfrente de sus hermanos, él tiene que tener la paciencia. Y esto no es tan
tan fácil, ¿verdad? Pero con la gracia y con la ayuda del Señor se puede soportar. La paciencia es saber aprender a soportar. Y bien, la vida de fe. Otro punto es la vida de fe. Un siervo del Señor tiene que ser un hombre de fe. Y de hecho que la palabra de Dios dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que la fe tiene que estar presente en todo tiempo en nuestra vida. El justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y por último anoté, ser lleno del Espíritu. Yo quiero pensar y decir que esto resume todo. Ser lleno del Espíritu. ¿Qué entendemos de ser lleno del Espíritu? ¿No hay lugar para la carne? Lleno del Señor. ¿Otro? Sí, estar controlado por el Espíritu Santo. Hechos, nuestras acciones, nuestro andar, nuestras palabras, nuestro pensamiento, todo controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa estar lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. Es el Señor que controla nuestro temperamento, nuestras acciones, nuestras reacciones, todo controlado por el Espíritu Santo. Y de hecho que si uno está lleno del Espíritu Santo, entendemos que va a tener fe, va a poder practicar la paciencia, lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que busca? Quiere orar, dedica tiempo a la oración, encuentra un momento dado en el día y un siervo del Señor, hermano, no es suficiente que se levante a la mañana, abra la Biblia y ore y al acostarse con la oración y ya, no. Un siervo del Señor tiene que orar muchas veces en el día. No importa el lugar donde esté, siempre hay lugar. El que trabaja en el campo, en la chacra, tiene mucho lugar. El que trabaja en una oficina tiene lugar. Se puede orar a la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a la noche, a la madrugada. Hay tantos tiempos, pero lo hecho es que tenemos que ser hombre de oración, significa que ore mucho tiempo. Y a veces parece como que no hay motivo. Motivo hay muchos para orar. Si uno va a enumerar los motivos, yo no sé si ustedes se acostumbran, porque no se acostumbra generalmente dar gracias al Señor por este día, y entregar el día en su mano, pedir por mi hijo, por mi nieto, y por lo hermanos a la iglesia, y punto. Y está bien, no está mal, así se ora, pero hay tantas necesidades. Oramos por la obra del Señor, oramos por los misioneros, oramos para que el Señor levante más obreros, más ancianos en los lugares donde no hay ancianos. Oramos por aquella iglesia que va disminuyendo, porque tenemos que ser honestos y decir esto. Hay muchas iglesias que van disminuyendo, no hay avance, no hay crecimiento. Entonces, nuestra preocupación por ellos, ¿a dónde nos lleva? A la oración. Y así, hermanos, si vamos a enumerar, y después hay problemas particulares, problemas de algún hermano enfermo, otros que están pasando por problemas económicos, por problemas matrimoniales. Pero bueno, si vamos a enumerar problema y problema, vamos a encontrar muchísimo. Entonces, el siervo de Dios tiene que aprender a orar por todos, si puede. A lo mejor no vamos a poder orar por todos, pero tiene que ser hombre de oración. La respiración. Sí, esto tenía en mente, hermano, a decir a los hermanos también que hablando, el hermano le decía, al comenzar esta reunión, sábado, habló de 4 clases de corazones. Y a veces pensamos que esto se le puede referir
conocen al Señor y de repente escuchan el mensaje y bueno, ahí hay 4 clases de corazones y las semillas que han caído, uno en el camino, otro entre pedregales, otro entre espinos y una tierra era lo que era buena para y que luego brotó la semilla y dio fruto. Pero yo creo, hermano, que entre nosotros también se puede aplicar en la vida de los creyentes. Puede, pero no es lo correcto. No es lo correcto que estas palabras que estamos escuchando en esta semana de distintos hermanos, buenos mensajes, alentadores, de exhortaciones, de aliento, de consolación, y de todos lados, de todos los ángulos, que caiga en el espino, ¿verdad? Que caiga apenas en el camino o entre pedregales. Y una semana de Saraipá y más que el próximo año decimos lo mismo. Después nos vamos una semana, un mes o para llegar y tenemos que preparar nuestros corazones para que sea la buena tierra, para que realmente podamos poner en práctica. Lo deseado es que apliquemos en nuestra vida y que no seamos solamente oidores olvidadizos. Y es cierto lo que dice la hermana Oilda, eso mismo, que acá no nos sentimos mucho, acá oramos mucho, pero vamos a irnos a nuestra casa, vamos a irnos a las congregaciones. Y yo creo que nos vamos con una gran responsabilidad. Y esto implica luego una responsabilidad mayor para los que estamos presentes. Para algunos tal vez los mensajes son repetitivos, para otros nuevos por los que primera vez están aquí, pero de todas maneras la responsabilidad, no piensen ustedes que yo estoy diciendo que ustedes son los responsables, yo también soy responsable. Yo no puedo ir a seguir en lo mismo porque estoy acá enseñando, no. El primer beneficiado de la enseñanza, ¿quién es? El que enseña. Primero a mí me habló el Señor. El primero a mí me hizo responsable el Señor. Primero a mí me llamó el Señor y me mostró eso. Y luego me dice, esto transmita a los demás. Porque esto es lo que está faltando. Bien, con eso yo creo que finalizo esta parte de los requisitos para los siervos del Señor, para que sea realmente su ministerio, hermano, sea eficaz y pueda crecer. Tú puedas crecer y tu congregación también, porque eso es lo que deseamos. Ayer estamos diciendo que yo creo firmemente que cada uno tenemos un gran deseo que la congregación donde estamos reunidos con los hermanos sea una congregación próspera, una congregación que crece, una congregación que gana alma, una congregación realmente de bendición. Yo creo que en los corazones de los hermanos eso es lo que hay. Y en busca de eso han venido, estamos aquí, ¿verdad? A aprender más y llevar algo para poner en práctica, siempre con el fin a que podamos progresar. Porque, hermanos, duele cuando que nos enteramos y a veces hacemos visitas en las iglesias del interior y preguntamos a los hermanos, ¿pero cuántos son aquí? Y éramos 20, 25, y ahora estamos 10. Y en una congregación me fui y estaban 6. Y una congregación un poco anteriormente, una congregación grande. Pero bueno, hay una cierta excusa, diríamos, a que la respuesta preguntando el por qué así, por qué tan poco ahora, qué pasó. Y generalmente nos dicen que emigran los hermanos, se van a la ciudad, buscan otro lugar por la parte económica, y bueno, y por esa razón. Y preguntando un poco, a veces le conocemos a los hermanos y fulano, y él no se congrega más, y fulano, y él estará en su casa, no viene más. O sea que no es tan real a que todos se fueron a la ciudad. Hay un buen grupo que están ahí cerca en la casa, sentados debajo del árbol tomando TLD o si no haciendo su trabajo, pero no se congregan. Es un tiempo, digo yo, que está entrando entre nosotros una epidemia, diría yo, de esto. Los creyentes no se quieren más congregar.
No sé qué pasó, qué hay, que los creyentes no tienen más interés de ir a las reuniones. Notablemente, los nuevos creyentes, o sea que lo que no se convierte recién, se quieren ir. Y los viejos creyentes me contaron en un lugar donde se fueron a predicar que se juntaron unas cuantas personas y había más inconversos, un poquito de creyentes en la congregación y más inconversos. Y todo hermano, eso al saber nos enriquece y queremos saber, nosotros no vamos a saber, pero ha de haber respuesta también para esto, el por qué la disminución, por qué no el crecimiento. Está hablando del crecimiento y se está buscando factores, razones, por qué que en vez de avanzar, crecer, por qué en las iglesias no se ven nuevas caras, nuevos hermanos. Y todo eso, hermanos, yo creo que tenemos que saber y por lo menos buscar en la palabra de Dios. Y yo por lo menos, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo por lo que voy a decir, pero hay dos razones que nosotros descubrimos en Ñemby. Yo estoy en Ñemby, este año voy a cumplir 30 años en el ministerio como anciano. Y últimamente, con el hermano David, nosotros y otros hermanos más de la congregación, ¿verdad? Entendemos y hemos descubierto que para crecer y para ganar almas, ¿qué hay que hacer? Trabajar, llamar a Juan. Y lo que está ocurriendo en las iglesias, Asunción también, por sus alrededores, está casi lo mismo. No hay mucho crecimiento, no hay mucho avance. Y descubrimos que para ganar almas, y esto podemos hablar nosotros con propiedad, por la gracia de Dios. Yo no soy de ponerme de ejemplo cuando me gusta y no se debe. Y ponerle de ejemplo a la congregación donde estoy porque no se debe. Pero quiero contar también la parte positiva, porque tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que agradecer al Señor por lo que está haciendo. No, yo no creo que sea conveniente contar todo lo negativo, pero porque nuestro Dios no se detiene. Él sigue su obra, sigue salvando almas. Y quiero contar una la experiencia que nosotros tenemos y la forma en que nosotros trabajamos allá. Allí se abrió 4 casas para la evangelización. Y en esas casas se invita a los vecinos del barrio y esa tarde del domingo se sale primeramente la obra, se hace la invitación, se predica y luego se viene y se le espera en la casa y ahí está el predicador, el que va a presidir. En 4 casas. En 2 casas se hace cada 8 días y en las otras casas se hace cada 15 días. O sea que se trabaja. Y muchos, por la gracia de Dios, muchos se han convertido, muchos se han bautizado y estamos creciendo. Nosotros estamos 115 miembros hoy en la congregación de Ñemby. Y vamos a estar ya 155 a 160 miembros, solamente que hubo una extensión, no división, sino extensión. Un grupo de hermanos, 40 hermanos, se fueron en otra localidad que se llama San Antonio y allí abrieron un lugar de testimonio, hicieron para su local, ya que en vista de que muchos vivían viven en ese lugar, entonces ellos hicieron para su local y ahora también están trabajando, creciendo, y nosotros nos habíamos quedado entre 60 miembros. Por cierto, hace unos años ya, pero ahora nosotros casi estamos duplicando ese 60 miembros. Estamos 115, nos falta 5. Y bueno, ¿por qué no vamos a contar también la parte positiva? ¿Por qué no vamos a contar también lo que el Señor hace? Y nosotros hemos entendido que realmente la forma y la manera en que se debe
ganar almas. Y tengo dos posibles factores o razones por lo que probablemente se estanca la obra en muchos lugares. Con eso no estoy diciendo ni no voy a decir que la iglesia de Ñemby es perfecta, que la iglesia de Ñemby no tiene estos problemas, pero hay problemas, hermanos, que realmente estancan la obra de Dios. Y uno es el no trabajar. Vamos a leer en Ageo, ¿alguien quiere leer Ageo 2:4? Ageo 4. Sí. Pues ahora, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblos todos de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Sí. Esfuérzate, 4, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Bien, aquí tenemos el mandato de Dios a su pueblo y le dice que se esfuercen. Y se estaba hablando en estos días del esfuerzo, y es un punto importante. Y estaba pensando, hermano, por el esfuerzo. ¿Quién no se esfuerza en lo material para alcanzar ciertas cosas, ciertas necesidades que quieran? Necesito agrandar más mi casa, ¿qué hago? Trabajo más, trato de, ¿cómo se dice?, ahorrar más. Pero sí que procuro. El campesino, el que trabaja en el campo, hace lo mismo. ¿Cuánto trabajo y cuánto esfuerzo hacen para lograr a que su cultivo le salga bien? Protege, si es necesario regar, riega, pero sí que espera un buen resultado, siempre con el fin de alcanzar su objetivo. Y hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo, y en lo espiritual, hermano, rige lo mismo. Nosotros también, si queremos lograr, ¿y qué es lo que queremos lograr? Yo no sé si los hermanos, porque está el peligro a que nosotros nos conformemos. El hermano Eliezer estaba diciendo que caemos en el conformismo. Ya estamos usados, está acá un grupito acá, nos amamos y estamos juntos, y a veces jugamos, nos reímos, y de repente predicamos también por ahí si se presentan algunas situaciones, pero no hay plan ni propósito mayor de eso, y están ahí conforme como lo que estamos. Entonces, eso no es esforzarse. El esfuerzo es coraje, decidido, resuelto, animoso. Esto es el esforzarse. Y eso es lo que en Crónicas, Primera de Crónicas también, hay un pasaje, Primera de Crónicas 28, siempre aparece esta palabra esforzarse, mostrándonos así la escritura de que sin el esfuerzo no es mucho lo que podemos lograr, ni en lo material, ni en lo espiritual. Primera de Crónicas 28 dice 9, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El versículo 7, 28:7 dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare. El versículo 20 dice:
Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Yo creo que es suficiente todo lo que podemos leer acerca del esfuerzo. Qué importante es el esfuerzo. En guaraní, ¿cómo se podría traducir esto? Esfuerzo. Ñejaja. Ñejaja. Así es lo que en guaraní tenemos, ¿verdad? Ñejaja. Porque hay gente generalmente ya es de forzar. Y yo creo que esto, hermano, es lo que muchas veces perdemos de vista. Y en nuestro tiempo, al menos, yo no sé si ocurriría lo que ocurrió en la vida de los primeros cristianos en Jerusalén. ¿Cómo era ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice más luego, vamos a leer en Hechos 2. Hechos 2, ahí hay un milagro extra que Dios había hecho. Hechos 2, ahora voy a leer el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 46. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora lo que me llama la atención es el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, es un hecho, algo que ocurrió, que Dios permitió, Dios actuó, pero sí que hay algo que llama la atención en el comportamiento, en la actitud de estos hermanos, primeros hermanos, cuando recién se había iniciado la iglesia. Dice ya, perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Usando otro término similares a esto, para comparar, quiero pensar de que era una iglesia donde reinaba el amor, reinaba la armonía, había buen corazón, sencillez, respeto, no se miraban unos a otros, no se criticaban, no se murmuraban, sino había un espíritu de santidad, un espíritu de Cristo que ahí estaba llamando la atención de la gente que le rodeaba. Porque tampoco dice que ellos salieron a predicar, que ellos salieron a buscar. Es como que viendo la gente de los alrededores, el comportamiento, la unidad que había entre ellos, entonces era llamativo, un grupo de gente diferente, con diferente comportamiento. No son como nosotros. Y empezaban a venir, y dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero yo creo que todo esto sirve para nosotros como para un buen principio, ¿verdad? El comportamiento para copiar, ¿verdad?, de estos hermanos, esa vida de santidad, esa vida de armonía que había entre ellos. Y bien, vamos a seguir leyendo algunos pasajes, segunda de Timoteo, ya se leyó, pero vamos a volver a leer, segunda de Timoteo 2:1, alguien por favor. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Esdras, parece que ya se leyó también, pero podemos buscar. Esdras 10:4. ¿Alguien quiere leer?
levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Sí, esfuérzate y pon mano a la obra. Sigue exhortándonos la palabra de Dios, mostrándonos la importancia del esfuerzo. Y bueno, ¿por qué? Entonces podemos fácilmente entender dónde está una de nuestras faltas. La falta de esforzarnos. ¿Acaso, mi hermano, la llama a ponerle nuestras cosas materiales mediante para nuestras cosas materiales? Pero para la obra de Dios, ¿cuánto calculamos, medimos? A veces me da un poco de risa y a veces me da tristeza. Cuando los hermanos dicen, no, ya se hoy juega el clásico. Cerró el video, aprovechamos, no sé si la obra de los hermanos. Se me vaya a la cancha, te va para estar jugando el satélite, te va para no te acordar. Lo que sí que ellos a mí van a brava, que aprenden los patas de entonces, para no ir a la obra. Pero si fuera para el trabajo o para algún paseo, no hay ningún problema. Después barracaban, después calor, después hacía, algunos de ellos vendrían a hacer liados, puede ser eso. Eso es para las cosas que no sean del Señor. Pero cuando es para la obra del Señor, yo oraba, pues yo oraré, vamos a seguir orando. Bueno, al final se decide. Es una lucha tremenda. Pero como siervo del Señor, los que estamos enfrente, nos tenemos que claudicar, nos tenemos que caer en ese mal también de los demás. Porque hemos dicho desde el principio que también ellos nos miran y nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Y llama la atención el llamamiento del apóstol Pablo. Vamos a leer en Hechos capítulo 26. Hechos 26. Hechos 26, 16. El llamamiento del apóstol Pablo. La expresión que usó Dios para con el apóstol Pablo y también con otros siervos del Antiguo Testamento. Dice Hechos 26, 16. Pero levántate. Es como ordenando, ¿verdad? Y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí tenemos el encuentro personal de Jesucristo con el apóstol Pablo. El 15 dice, podemos leer desde el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Cada uno, hermano, los que estamos aquí, los que no estamos aquí también, los que hemos llegado a conocer un día a Cristo, el Señor también se nos dirigió con los mismos términos y con el mismo propósito. Y nos dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro. Me hace pensar lo que el Señor le dijo a Jeremías. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciste, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si eso le dijo a Jeremías, yo creo que me dijo a mí también. Y no dudo de que a todos los que estamos aquí presentes, el Señor nos ha dicho lo mismo. Él nos conoció antes de que hayamos sido formados en el vientre de nuestra madre, antes de que
hemos nacido, Él ya nos conoció, ya nos santificó, o sea que ya nos apartó para un ministerio exclusivo para su obra. Y hoy si estamos haciendo la obra del Señor es por el designio de Dios, porque Dios nos marcó para esto. Entonces, encontramos aquí al apóstol Pablo y luego vamos a leer en Hechos capítulo 9, cuando que el apóstol Pablo relata su conversión y encuentro otra vez la misma palabra. Hechos 9, dice el 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué linda pregunta, ¿verdad? Y eso deberíamos de hacer todos. Yo todavía le sigo diciendo al Señor: Señor, hasta aquí es mi responsabilidad, mi compromiso, o tú tienes algo más para mí todavía. Estoy dispuesto, estoy abierto. Bueno, acá dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El 8. Entonces Saulo se levantó, qué importante, ¿verdad? Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco. El 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate. Es un término que el Señor vez tras vez utiliza en su palabra, dándonos a entender de que es como dando orden, ¿verdad? Y le dice: y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y después en el 15, el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Todo fue rápido. Y luego dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué maravilloso la pronta reacción. No estuvo allí. Me acuerdo de un hermano que se convirtió y le invitábamos para empezar con nosotros en la obra y siempre decía: no, yo soy un niñito, yo soy un pollito, yo todavía necesito crecer, yo no sé predicar. Y yo tengo después de mucho tiempo, después de un buen crecimiento, ¿qué yo puedo decir? Así decía. Pasaban los meses, los años, y le invitaban, y siempre él decía lo mismo, que era un pollito, que él siempre le faltaba crecimiento, y sencillamente porque no sentía o no se quería ir, entonces decía que era pollito. Pero después de varios años empezó a salir. Y dijo: ahora ya no soy pollito, ahora ya crecí. Pero pasaron como 10 años para que él empiece a salir en la obra con nosotros. Porque él, y así, hermano, muchas veces ocurre, no solamente con creyentes nuevos, sino que hay gente que no quiere salir a predicar. No quiere salir, no sé si a caminar, o tiene temor de, no sé, que alguien le vea o que se le pregunte algo y él no sepa contestar. Nosotros acostumbramos siempre a llevar con nosotros los más experimentados, será con los más jóvenes o con los nuevos hermanos, y tienen por qué tener temor, ¿verdad? Pero siempre hay algo que le impide, excusas que ponen para no salir en la obra. Y eso es también algo que preocupa, porque no todos los creyentes responden. Y nuestro deseo es que todos respondan, ¿verdad? Porque el privilegio y el deber de predicar es de toda la congregación. A veces eso parece que solamente
obviamente deben de asumir un pensamiento, ¿verdad? Los varones y las mujeres y los jóvenes también. Todos tenemos el derecho, el privilegio, el llamado de ir y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Y hacer discípulos a todas las naciones. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea que nuestro deber, nuestro privilegio siempre es la de predicar, de presentar el Evangelio. Y esto a veces, hermano, la diferente el peligro. Esto es muy pena, cada uno tenía una iglesia. No solo la única fue la americana. Él estaba con arte, tocaba viajes, canto. La gente no permitía que aprovechara. Estoy libre de la sangre de todo eso. Y eso es lo correcto. Y no es luego solamente un domingo a la tarde que tenemos, solamente que dedicamos ese día por lo que tenemos más tiempo. Y yo creo que, como dice el hermano Antolín, hay que predicar todo el tiempo. Porque una hermana que se va en una despensa, que está sola ahí en la almacenera, ¿por qué no le va a predicar un poquito antes de al comprarle? Le predico, le dejo un folleto. Eso es predicar, está haciendo su deber, porque esa almacenera está yendo camino al infierno. Y muchas veces, hermanos, nosotros predicamos mucho, parece, o sea, bueno, en el púlpito de eso, hablamos mucho del infierno, del fuego, del eterno, todas esas cosas, pero me preocupaba, soy la hoja y estoy corriendo. Entonces, yo creo que nosotros mismos necesitamos convencernos de esa realidad. Las personas sin Cristo esperan el tormento eterno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, eternamente y para siempre. Y yo creo, hermano, que eso debe de preocuparnos. Y hay creyentes, hermanos, que tienen familia que no son creyentes. Y gracias a Dios que algunos hermanos se preocupan por sus hijos y a veces la reunión de oración pide oración por la salvación de sus hijos. Y otros no. Otros ni siquiera se congregan. Y si se congregan, sus hijos están todo en el mundo. Pero me dijo una hermana, se la hace, me fueron a mandar a la iglesia porque hay que portar con la vela, mi hijo al bebé. Entonces no le manda. Y ella no se congrega. Entonces, yo creo que no llegan a entender lo que significa el infierno, lo que le espera a sus hijos, lo que le espera a la persona que no se arrepiente y no le recibe a Cristo como Salvador. No llegan a entender lo duro y lo fuerte que es esto y lo que será. Y entonces no tienen ninguna preocupación alguna por la salvación de sus familiares. Y bueno, esto nos alcanza a nosotros también en alguna medida, porque al no trabajar, porque de hecho que no todos nuestros barrios son creyentes, no todos nuestros vecinos ya aceptaron a Cristo. Yo creo que nosotros también tenemos un deber, un privilegio y una falta también al no presentarle el Evangelio. Se estaba hablando, hermano, de una preocupación y por qué no, yo también quiero, deseo a quien le predico que se convierta y que camine. Eso es lo más deseado, ¿verdad? Lo que deseamos. Ay, yo quiero la predicada, más nunca se me convertí, como dice una hermana en la conmemoración, que está más ya orada en mi familia, tengo que orar y ese no hay respuesta de aquí. Bueno, pero esto, hermano, lo que voy a decir es, el Señor, hermano, nos llamó a predicar, no a convertir. La conversión, vez a vez, estamos escuchando por nuestros hermanos, le toca al Señor. Dios es el que abre los ojos. Dios es el que quebranta el corazón y da convicción de pecado. Dios es el que mueve, es el que abre los ojos. Por eso, vamos a leer en San Lucas, capítulo 4, habla de esto. San Lucas 4.
16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor es el que se encarga, nosotros somos instrumentos. En Romanos capítulo 10 también es un pasaje importante que tenemos que tener en cuenta, presente en todo el tiempo. Romanos 10 dice, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bien, aquí encontramos que el privilegio nuestro, la responsabilidad que recae sobre nosotros es la de predicar y predicar el Evangelio. Y a mí me gustaría y quiero que todos se conviertan, pero esa parte, hermano, nosotros no podemos, no vamos a entender. Y además que no sabemos si no se va a convertir más adelante. Siempre nosotros decimos, no sé si para defendernos todo tiene su tiempo, decimos, pero y puede ser que sí. Y muchos todavía no se han convertido, pero la palabra de Dios también nos promete de que si oramos por las personas, se van a convertir. Y nosotros oramos, a la medida que les predicamos, oramos por ellos. Y el Señor escucha la oración. Cercano está Jehová, dice a todos los que le invocan de veras. Él cumplirá, dice, el deseo de los que le temen. Y el Señor no defrauda. El Señor contesta la oración, que hacemos oración de confianza, de fe. Y el Señor va a contestar. Esto de amor, de ánimo también a los hermanos que tienen hijos inconversos, que tienen parientes inconversos. Ya les predicó el Evangelio, aún se resisten, se cierran, pero el Señor se va a encargar en un momento dado, y el Señor sabe los momentos en que va a llegar a ser quebrantado, ser tocado, para que se conviertan. Por eso, hermanos, no tenemos que perder la esperanza y no desesperarnos también, porque no se convierten, predicamos y no se convierten. De hecho, otro punto, ya está llegando la hora, otro punto. El primer punto que vimos es un factor que puede impedir el avance de la congregación, el crecimiento, es la falta de trabajo, porque no trabajamos. Ese es el primer punto. No trabajamos, no nos ocupamos de como debiéramos, como nos ocupamos de nuestras cosas materiales para alcanzar objetivos y más logros, así no nos ocupamos de las cosas del Señor. Por lo tanto, permanecemos así como estamos. Y entonces el Señor no nos va a retribuir en bendiciones, porque también es una bendición para una iglesia cuando que ganan almas y se van sumando personas. Y es triste, hermano, cuando uno va a una congregación y no ve nuevas caras, no hay nuevos hermanos, nuevas familias, sino lo mismo decir. Años, 10 años, y de repente hay un bautismo ahí. ¿Y quiénes son? Son los hijos de ellos de repente que se convierten y se bautizan. Pero no hay ese crecimiento deseado. Y bueno, la culpa Dios nunca va a tener. Yo quiero decir que, hermanos, estamos faltando a ese ministerio, a esa obediencia.
de que no predicamos la palabra de Dios como debiéramos de predicar. No tomamos el ejemplo de Cristo. Señor Jesucristo, ayer ya mencioné este versículo, recorría ciudades y aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del Reino, sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Le decía a sus discípulos, vamos también en tal lugar y prediquemos allí la palabra de Dios. Pasaba por Jericó buscando a quien salvar, se fue en Samaria buscando a alguien, allí muchos se salvaron, y así la ocupación, el afán del Señor era algo constante, tanto le preocupaba la salvación de las personas. De Él tenemos que copiar. Eso debe ser también nuestro anhelo, nuestro deseo, y no conformarnos con lo poquito que estamos. Y la tendencia, a mí me preocupa eso, la tendencia es como que se va a acabar. Hay congregaciones que yo les miro y digo, eso que se va a acabar. Ojalá que no, ¿verdad? Hay un motivo que puede también impedir la salvación o la conversión de las personas. Esto ya se habló, hermano, se habló, hermano José también. Y es lo que la iglesia vive como testimonio. Y es el mal testimonio. Por eso que el Señor Jesucristo en su oración al Padre, no vamos a leer porque llegó la hora, mencionó dos puntos en esa oración. La unidad. La unidad es algo hecho, en Cristo somos uno, no hay duda de eso, pero la oración del Señor apuntaba a esto, que la unidad sea visto y sea reconocido por quién, por la gente que nos rodea. La gente no van a saber que nosotros somos uno en Cristo, mientras que nosotros no le demostremos con la unidad. Y la unidad es algo que nos identifica y no hay otra fórmula más fuerte que habla del cristianismo, de la iglesia, sino la unidad entre los creyentes. La unidad no es estar juntos y programar algo y hacer algo, no. Esa unidad espiritual que también su compañero es la unanimidad, el hablar una misma cosa, tener un mismo criterio, un mismo pensamiento, esa es la unidad. Y la unidad es tan importante y tan necesario. Y el Señor mismo dijo, ¿para qué? Para que el mundo vea. Y después dice, para que el mundo crea. Entonces, ese es el propósito de la unidad. Y a veces, hermano, tenemos que reconocer que esto es lo que más ataca a Satanás hoy en día, y seguramente en épocas pasadas, la unidad. Cuando él logra la desunidad, vamos a decir así, él mucho gana y nosotros mucho perdemos. Porque la gente quiere ver unidad. Donde hay unidad hay armonía, hay paz, hay respeto, hay ese amor que se nota, se siente. Y entonces, y lo contrario a la unidad, ¿qué sería? ¿Qué sería lo contrario a la unidad? Donde no hay unidad, hay cierta división, ¿verdad? Dispersión, división. La dispersión a lo mejor es muy notorio va a ser, pero la división. Ustedes sabían, hermano, que en una iglesia puede haber división oculta, división clandestina. Con esto que estoy diciendo yo. A veces de la división, nosotros vemos un grupo ya se fue a este lado y otro grupo se queda, si no se fue a otro lado. Y ahí recién hay una división. No, a veces en la iglesia hay división. Uno tiene una convicción, el otro no tiene una convicción, uno cuestiona una cosa, el otro está de acuerdo, uno tiene un grupo que lidera, hombre o mujer, el otro grupo lidera hombre o mujer, pero parece que no se ve eso. Porque cuando llegan a la iglesia, en el local, beso aquí, abrazo allá, apretón de mano aquí, apretón de mano allá. El Señor, pienso yo que el Señor como así, esos drones que está mirando, así, mirando por esto cómo están, y después habla mal con el otro, no se junta con el otro, habla mal de la otra, habla mal de los siervos del Señor, de su esposa, de sus hijos, y el otro de la otra parte, y el otro de la otra parte, y como decía el hermano José hoy, el
Señor me dio también a mí seguramente el don de discernimiento. Yo muy rápido discierno y entiendo cuando hay división. Cuando hay división en la iglesia, pero procuramos, los hermanos son letrados también, procuran no demostrar, pero en la práctica hay división. Y eso podría ser uno de los motivos que en algunos lugares no se constituyen ancianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y razones también por lo que muchas veces muchos no caminan. Notablemente, hermanos, a veces hay personas que vienen a la congregación, dan su profesión de fe, pero enseguida que ya va y velan y el tema de baño. Y se van otra vez. Fulano, no entendéis, fulano, no puede oír, fulano, no lo yo le conozco a algunos hermanos de otro lugar también que cuando va a haber una actividad en un lugar, ella no se va porque va a estar ahí curada. Y entonces ella o él busca una actividad cualquiera para ausentarse, para irse. Y dice, tenía previsto una actividad de acción. No insiste de verdad, porque ahí va a estar una persona o dos con quien ella no tiene relación. Eso ocurre entre nosotros. Seguro que está en duda con propiedad algo. No es que no estoy inventando. Ese espíritu, hermanos, son esos espíritus lo que muchas veces obstaculiza el crecimiento de la iglesia y la conversión de las personas también. ¿Entienden? Sí. A veces en la boca de los hijos de los creyentes que no son creyentes, de repente te cuentan los problemas de la iglesia. Él ni aparece, no es miembro, ni nada, pero habituado de él, habituado dentro de la iglesia, de los mismos creyentes. Y de verdad, y muchos seguramente, una vez en una ocasión un hermano me dijo, el hijo de un hermano me dijo, de paikwa, porque tengo que predicar pesas a fulano, nada no entendé, y acá no hay europeo, y acá no europeo, se no entendé, se peina, ay, bebé, ¿qué te le hago a ustedes? El hijo de un hermano. Y bueno, son cosas que obstaculizan, y bueno, como responsable, cada uno por esto también, de la congregación entra el celo. Alguien quizá parece que dijo el ministerio por el celo por el ministerio. Bien existe eso. Raíz de amargura, enojo. La raíz de amargura, ¿qué viene a ser? Un enojo profundo, no curado, arraigado allá en el fondo del corazón. No perdonamos y no nos zafamos de esa situación, pero en mi hipócrita y digo, ya se nos pregunta, pero ¿no arreglaste, hermano? Sí, arreglé, yo, hermano, tengo contra él, contra ella. Pero me entiende, me va a ir más. No arregló, es mentira que arregló. No, nadie quiere asumir eso de que tiene problema con ese hombre. Siempre yo no tengo nada con él, contra él, contra ella, no tengo nada. Pero evite, porque ya le damos la miquea de ella, ¿cómo hace Dios con nuestros pecados? ¿Dónde ella? Lo profundo del mar. Mi antoyo que no tenemos. Bueno, resentimiento, murmuración, que hay hermano de allá afuera egoísmo. Allá afuera egoísmo, murmuración. Ya tu pasete y ya tu todavía. Y vamos a encontrar. Si por mí quieren murmurar y criticar y quejarse, no hace falta que me miren. Van a encontrar rápidamente muchísimas cosas. Pero les he prohibido a ustedes murmurar conmigo. A mí me he prohibido murmurar con ustedes porque es pecado. Para hablar conmigo. Sí. Falta de humildad. Y dice Santiago que todos ofendemos. Y está esa posibilidad. Tenemos que entender eso, que no somos perfectos. Y si alguien nos ofende, entonces ese es varón perfecto. Pero como no hay varón perfecto, entonces quiere decir que siempre vamos a recibir ofensa y siempre vamos a ofender.
intencionalmente, ¿verdad? Y porque a veces ofendemos sin querer, hacemos bromas o hacemos cosas o decimos algunas cosas, había sido y mañana posible que imaginar. Entonces, todo esto, hermano, es para revisar y ver si no son esos que son los problemas que obstaculizan el crecimiento de una iglesia, el avance, la conversión, la vuelta de los hermanos separados. Hay tantos hermanos separados en la comunidad. ¿Por qué no vuelven? ¿Qué hay? ¿Y cómo no podemos lograr a que ellos vuelvan al redil? ¿Por qué? Algo ha de haber. Ellos también, uno más como los conversos, nos conocen a todos y nos les llama mucho la atención lo que somos y lo que hacemos. Todo esto, hermano, es para ver y corregir. Lo ideal sería que corrijamos lo deficiente, lo que está mal, siempre mirando a que más personas se lleguen a conocer a Cristo. Que la congregación crezca, no es la voluntad de Dios el estancamiento. Y siempre en él, empezando a unir, la Yajaima mover, eso significa que no trabajamos. O si trabajamos y no se convierten, entonces hay algo que revisar en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Ustedes se acuerdan seguramente y conocen la historia de Josué cuando en un momento dado perdió la batalla. ¿Por qué perdió la batalla? Cuando se fueron para atacar a una ciudad. Y volvió Josué y se mostró, Señor, ¿qué pasó? Perdimos. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, porque te pongas. En Israel hay pecado. El pecado en la iglesia obstaculiza, atrasa la obra de Dios. Por eso que como pastores, como dirigentes, como responsables tenemos el gran deber de velar, tenemos el deber de vigilar la congregación y ver qué problema puede haber allí. Tenemos que ser rápidos en esto también, para que el enemigo no vaya ganando ventajas, porque esto también hace que la iglesia no crezca. Y hay lugares donde uno va y te cuentan algunos problemas y le preguntan por fulano ese dato, no viene más, se había juntado con un joven y fue separado. No fue separado. Entonces, ¿y qué esperan? No sé, acá todos murmuran, todos hablan y dicen cosas, pero nunca se llevan de la iglesia. Bueno, ahí está. ¿Cómo va a crecer esa iglesia? Ahí hay pecado. Ahí no se va a ganar la guerra. Ahí va a estar así y con una tendencia a disminuir. Bueno, la palabra de Dios, hermano, nos dice de la orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, la carne es débil. Nuestro deber, nuestro privilegio es velar. Y por último, voy a citar al maestro, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos. Esto, no sé si es correcto decir, le dedico a todos los hermanos. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque esta es mi última oportunidad hoy para transmitir el mensaje. No es por nada. Vino el hermano José, el hermano misionero, y ¿por qué no aprovecharle a este hermano todavía que está en vida? Y sentimos con el hermano Malaquías ceder de nuestro lugar, y entonces yo hasta aquí, y el hermano Malaquías hoy ya no dio porque le dio al hermano José el lugar, y el hermano José va a continuar, el hermano Malaquías va a cumplir con 2 veces más, y entonces por eso, hermano, yo no es que me despido del lugar de aquí, sí, pero voy a estar para eso. Entonces le agradezco por haberme escuchado y ojalá que hayan aprendido algo, puedan llevar en sus corazones y podamos poner mano a la obra y podamos crecer. El Señor es fiel y el Señor nos llamó para servir en su obra. Y entonces ser responsables y ser conscientes de dónde estamos, para qué estamos
el Señor, como me dijo a mí, levántate, a usted también le dice, levántate, esfuérzate y pon mano a la obra. Si no, ya empecemos a perder el ritmo. Ya que sean más personas, tenemos que ganar para ti. Que el Señor bendiga su palabra. Y bien, hermanos, grandes verdades. Hemos escuchado en esta tarde también, hermanos, cómo el Señor lo ha utilizado. Y yo lo que nos resta hacer es obedecer, como se ha mencionado varias veces el versículo, que seamos hacedores, no solamente que salgamos de este lugar y no olvidemos y no llevemos en la práctica, de llevar a la práctica y transmitir lo que en este lugar hemos recibido. Quiero pedir al hermano David Méndez que pueda orar para cerrar nuestra reunión esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra que esta tarde. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que tú puedas ayudarnos, podamos llevar sobre nuestros corazones, Señor, y podamos encendernos, podamos ir creciendo en tu obra, que más personas nos lleguen a los pies tuyos a través de nosotros, y podamos entender bien, Señor, nuestra responsabilidad delante de ti, Padre. Y así, Padre, pedimos que tú sigas guardando, protegiendo la reunión de la noche también, preparándonos nuevamente para participar de ella. Y lo que sigue, Padre, tú sigas guardando y protegiendo. Esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, hasta aquí nuestra